¿Esto funciona? A ver si necesitas darle alguna cosa. ¿Aquí necesitas a lo mejor darle? No, me parece, ¿no? A ver. ¿Este funciona? Este sí. Este sí. Si quieres habla con este. Está, ya. ¿Qué pasaríamos? Sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta charla, reunión o conferencia que va a dar Carlos Olchaga, a quien le agradecemos ya su presencia de antemano. Seguro que vamos a salir todos más ilustrados que a la entrada. Esta es la segunda conferencia que organiza UNITER, y UNITER siempre ha considerado que esta actividad, que tiene mérito en sí misma, es una oportunidad múltiple. Primero, de reencontrarse con antiguos colegas y de escuchar, en este caso, la opinión autorizada sobre un tema de actualidad como es la crisis económica o político-económica, como se quiera. Y también en su caso, la de hacerse socio de UNITER, para los que no lo son. La charla se va a grabar, como veis, y se va a colgar de la red de UNITER, en la página web de UNITER, y se transmite en atención a todos los socios de UNITER que no están en Madrid y que no pueden tener la oportunidad de estar con nosotros. Voy a aprovechar la ocasión, antes de presentar formalmente al conferenciante, de hablar un poco de UNITER. 2 minutos. La asociación, que es con personalidad jurídica propia desde inicios del año 2008, cuenta hoy con más de 700 socios, todos ellos ex empleados y directivos del grupo BBVA, y que tiene como principal misión fundacional y estatutaria la de tratar de mantener los vínculos adquiridos durante la vida activa profesional y la de defender los intereses comunes generales de sus socios. Esto suena muy bien, pero pasando de las musas al teatro, 2 ejemplos prácticos de estos objetivos asociativos. Como primer ejemplo, la de actividad desarrollada muy a pesar nuestro en apoyo práctico y real de las viudas de los socios recién fallecidos en momentos tan complejos y difíciles para la familia. Desgraciadamente hemos tenido que adquirir una práctica demasiado frecuente en este tema, pero estamos satisfechos de haber prestado este servicio. Un segundo ejemplo que quiero mencionar en este brevísimo sketch de las actividades de UNITER es que hemos estado trabajando, y los seguimos haciendo porque no hemos terminado, para lograr que la responsabilidad que creemos mínimamente moral del banco en el pago de las pensiones, tanto las ya externalizadas como las que se vayan produciendo en el futuro en el vigente plan de empleo, sea una responsabilidad subsidiaria legalmente establecida. Esto no es así hoy y creo que es de gran importancia para todos los ex BBVAs. Hay mucho más, pero este no es el momento de entrar en hablar de UNITER. Podemos seguir hablando después o en otra ocasión, cuando queráis. Por lo tanto, basta de promocionar UNITER en estos momentos. Ahora es el turno del conferenciante, de la presentación del conferenciante. Mi presentación será breve porque, dado el currículum dado su currículum, que es conocido de todos, no es necesario extenderse mucho en ello. Universidad de Madrid, doctor en económicas, ampliación de estudios en el MIT de Estados Unidos, servicio de estudios del Banco de España entre 68 y 74, servicio de estudios del Banco de Vizcaya, diputado en 1980 y ministro primero de Industria en el año 82 y después de Economía entre el 85 y el 93.
Hoy, con el bagaje de esta experiencia, nos va a hablar de la crisis y de sus posibles salidas. Tiene la palabra Carlos Olchaga, a quien agradecemos de nuevo vivamente la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Me dice Carlos Olchaga que la charla o la conferencia va a durar del orden de 40-45 minutos y posteriormente habrá turno de preguntas, 15 o 20 o 25 minutos, lo que se nos ocurra en aquel momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí, ver algunas viejas caras de amigos y conocidos, de colegas de trabajo. Yo debo reconocerlo, ¿no? Hice una larga estancia en la banca, a menos que consideramos también como banca comercial al Banco de España, que ciertamente no lo es. Tuve entre 3 y 4 años en el Banco Vizcaya, antes de que se produjera luego el proceso de fusión, bastante antes, ciertamente. Pero sí recuerdo aquella etapa con afecto, una etapa en la que aprendí muchas cosas. Y a veces con nostalgia, porque la mayor parte de mis amigos que se quedaron en la banca, ¿verdad?, son hoy mucho más ricos de lo que soy yo por haberme dedicado a la política. De manera que no sé si hice una buena elección cuando a finales de los 70 decidí que iba a dedicarme fundamentalmente a la política. Pero nunca, debo confesaros, si me permitís que os tutee, nunca he pensado que la actividad política es una en la cual uno tan solo tiene que defender sus posiciones ideológicas o sus creencias políticas. Es una en la cual uno es útil si es capaz de entender las posiciones del otro y es capaz de expresar sus puntos de vista en función de las necesidades del país. Y en ese sentido, siendo la economía una de las pocas cosas de las que yo conocía algo, siempre me pareció que habría de ser un mejor político si no olvidaba lo que había aprendido de economía y trataba de aplicarlo en las diversas responsabilidades que luego he tenido ocasión de ocupar, que si me dedicaba exclusivamente a la batalla, no siempre muy estimulante, de la pelea política con o sin fundamento en los argumentos que se utilizan la misma. Por eso me sigue resultando grato hacer estas reflexiones sobre temas tan importantes y tan generales como la crisis económica, y trato de hacerlas sin renegar nunca de cuál es mi posicionamiento político. Yo soy del Partido Socialista, sigo siendo del Partido Socialista, y como tengo mi componente sadomasoquista, acabaré muriéndome siendo del Partido Socialista, lo cual no se lo aconsejo a otras personas que no tengan ese componente masoquista. Sin embargo, trato de mirar las cosas un poco desde fuera, tratando de contemplar qué cosas en el gobierno y en la oposición, qué parte de la política económica y qué parte de las acciones políticas están bien o mal pensadas, bien o mal dirigidas. Voy a hablar de la crisis. Tiene un doble inconveniente. El primero es que ya llevamos 3 años con ella, y tratar otra vez de describir el origen de la crisis, cómo empezó, cómo las subprimes se transformaron en un problema para todos, cómo los derivados y los productos estructurados acabaron difundiéndose por todo el sistema internacional, ya es un poquito pesado, porque ustedes ya lo habrán oído 10 o 12 veces. No sé si siempre con la misma capacidad de explicación y pedagógica, pero en todo caso ya repetirlo una vez más produce un cierto hastío. Y desgraciadamente el tiempo que ha transcurrido, siendo muy largo para hacer esto, para volver a repetirse, es sin embargo demasiado corto como para poder decir sabemos qué es lo que tenemos y sabemos cómo salir de la crisis. Transcurridos ya claramente 3 años de la crisis, desde que empezaron los primeros problemas serios en el sistema financiero americano, pero los que venían por otro lado también arrastrándose en los sistemas inmobiliarios o real estate de España, Irlanda, el Reino Unido o los propios Estados Unidos. Este es el momento en el cual no existe, ni desde el punto de vista académico ni desde el punto de vista del debate de política económica, una conciencia clara, un consenso suficiente sobre qué es lo que hay que hacer para salir de la crisis con el mínimo coste y la máxima rapidez, si ello es posible. De manera que he pensado que quizá para evitar algunos de estos riesgos lo que voy a hacer es algunas consideraciones. ¿Para qué? Primero, para tratar de transmitiros cómo yo siento que es esta crisis, qué tipo de crisis tenemos.
en qué lío estamos metidos. Y en segundo lugar, para tratar también de dilucidar cuáles son las dificultades para salir del mismo. Con esto, naturalmente, no llego al punto principal, que sería, bueno, pues ahora usted nos ha dicho qué es y díganos cómo se arregla. Ya me gustaría. Pero por lo menos sí creo que contribuye a una cosa, que es a hacer una conciencia clara de que estamos en una situación que por razones serias es bastante difícil, mucho más que otras que hemos encontrado en el pasado, y que es inteligente, prudente y sensato hacerse la idea de que cualquier salida de esta situación, como trataré de demostrar, va a ser lenta, vacilante y poco brillante. Tomar las medidas de parte de uno, ya sea tanto en la gestión de sus activos donde tienen sus ahorros, ¿verdad?, de renta fija o de renta variable en función de este análisis, o respecto de otras cosas, ¿verdad?, siempre será mejor o más fácil hacerlo si tenemos una visión relativamente realista de lo que puede ocurrir que si tenemos una visión simplista o puramente voluntarista del lugar en donde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si además resulta que en el futuro algunos de estos problemas que hoy nos parecen de difícil acceso o de imposible solución son resueltos por la vía de los hechos o del análisis, pues tanto mejor, porque una vez que nos hemos puesto en la tesitura de que la situación es difícil, todo lo que pueda simplemente facilitarla en el futuro será un beneficio inesperado y tanto más grato. Déjenme que les diga una cosa para empezar. Cuando uno contempla la historia de las crisis económicas, la historia del ciclo económico, que aquellos de vosotros que seáis economistas pues habréis tenido la ocasión de estudiar, se da cuenta que de verdad una crisis seria es aquella que afecta al sistema financiero y al corazón del sistema financiero. Cuando tenemos simplemente esas caídas rápidas de la demanda o aumentos importantes de la demanda que muchas veces, como decía en la literatura antigua, respondían a ciclos de inventario, ciclos de reposición de existencias, etcétera, y que por cierto en los últimos años han desaparecido en gran medida como consecuencia de los adelantos logísticos, ¿no?, la estructura de el just in time en las industrias, por ejemplo, de composición o de montaje, la reducción al mínimo de los costes de transporte. Pero esos eran ciclos pequeños que alguna vez podían pillar a algún banco o algún agente del sistema financiero con riesgos mal medidos y producirle un daño a veces hasta irreparable. Pero lo normal es que no afectaran en absoluto al sistema financiero en su conjunto, es decir, que no implicaran un riesgo sistémico. Lo mismo pasa con la mayor parte de las fluctuaciones que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han venido viviendo nuestros países. Quiero decir que la mayor parte de ellas pues nacían como consecuencia de un proceso de recuperación económica. La recuperación se convertía en un auge importante. Esto solía producir a nivel internacional una subida del precio de muchas materias primas, a nivel nacional una subida de precios y salarios, y a la vista de que empezaba a calentarse demasiado la cosa, como le gustaba decir a aquel presidente de la Reserva Federal, llegaba el banquero central y retiraba, ¿verdad?, el ponche de la fiesta. Y lo que hacía, pues naturalmente, era subir el tipo de interés, introducir una política monetaria restrictiva que normalmente acababa derivando en eso, en una desaceleración rápida de la economía, una caída fuerte de la tasa de inversión, que antes o después producía, según las rigideces del mercado de trabajo, niveles mayores o menores de desempleo, que en una segunda ronda tenían un influjo negativo sobre el consumo, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento determinado la cosa tendía más o menos al equilibrio y una cierta política, otra vez monetaria o fiscal, un poco más expansiva, o una devaluación de la moneda, o una combinación de todas estas cosas, permitía otra vez al ciclo recuperar la tendencia al alza. Pero estas son, insisto, las fluctuaciones cíclicas sencillas. Las otras, aquellas como la que hoy estamos viviendo, implican siempre y de manera protagónica al sistema financiero. Es un conjunto de circunstancias que hacen que el sistema financiero acabe produciendo, precisamente por su papel de ser el cruce de todos los caminos de todas las economías modernas y en un mundo globalizado ya de todas las economías, tanto nacionales como internacionales, por ese papel hace que cualquier situación
de crisis se propague a toda velocidad y las dificultades para salir de la misma sean más grandes. Y esta es la razón por la cual la concurrencia de una serie de circunstancias que históricamente no es tan fácil que vengan a suceder, estas crisis suelen producirse cada 25, 30, 35 años. La crisis última que habíamos vivido en este país, seria, y no me refiero con ella a la de principios de los años 90, después de las devaluaciones, que con ayuda precisamente de las devaluaciones y un poco de ordenación de las cuentas del sector público nos permitió salir estupendamente sin mayores dificultades. La última crisis seria que habíamos vivido, que era la crisis de los años 80 por la subida de los precios del petróleo y de otras materias primas, no fue, sin embargo, a pesar de las dificultades que tuvieron los gobiernos para enfocar cuál era la salida adecuada, por la paradoja de que la subida de los precios de las materias primas tenía un efecto al mismo tiempo negativo sobre la inflación y sobre el desempleo o la actividad. A pesar de eso, no fue una crisis del tamaño, la repercusión y las consecuencias hondas que está teniendo, y que pudo haber tenido en mucho mayor medida si en el otoño del 2008 las autoridades norteamericanas hubieran dejado Merrill Lynch y otras compañías hundirse como se había hundido unos días antes Lehman Brothers. En el caso que hemos vivido, no hace poco o no hace mucho publicaba Krugman un artículo bastante interesante sobre no los orígenes de la crisis, sino estas circunstancias a las que me refiero que habían concurrido y que solo, insisto, de manera conjunta solo concurren cada bastante tiempo. La primera condición que suele ser necesaria en todas las crisis financieras serias es un periodo prolongado de tipos de interés reales bajos. Hace falta que el coste del endeudamiento sea muy bajo para que personas prudentes, padres de familias sensatos y hasta banqueros inteligentes se pongan a endeudarse de manera brutal. Y hace falta que los tipos de interés sean muy bajos para que los que gestionan el crédito empiecen a minusvalorar el riesgo implícito en cada una de las operaciones. Esto ha venido ocurriendo. Este ha sido uno de los componentes fundamentales de la crisis. A partir, sobre todo, de los primeros años de este siglo, después de que saltara la burbuja, la pequeña burbuja especulativa que representó en su tiempo lo que se llamó la nueva economía o la economía de las telecomunicaciones, ¿verdad? y del Internet, etcétera. La política de tipos de interés, no solamente en Estados Unidos, sino que también de manera semejante en el resto de los países desarrollados, llevó a estos a unos niveles tan bajos que en países como España, durante un periodo relativamente prolongado, entre el 2004 y el 2006, los tipos de interés fueron negativos. La inflación estaba en torno al 4% y teníamos tipos de interés al 2 y al 3%. La segunda condición que ha concurrido aquí, que también es muy interesante, es algo que tampoco suele ocurrir cada 2 por 3 en la historia de las finanzas internacionales: el exceso de ahorro. El exceso de ahorro, en este caso ya a nivel planetario. Porque ¿qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que el predominio del modelo de crecimiento económico asiático, por el cual este se basa en la exportación y en la competitividad de los bajos salarios y niveles extremadamente reducidos de consumo interior, ha llevado a que estos países, China a la cabeza, hayan ido creando una cantidad gigantesca de reservas de divisas que naturalmente no las podían tener simplemente en cuentas bancarias. De manera que lo que han hecho ha sido ir comprando todo tipo de valores, normalmente como se tienen las reservas bancarias, igual que las reservas de una sociedad, más bien valores con alto nivel de liquidez. Pero claro, las reservas de divisas han ido comprando toda la cantidad que ustedes puedan imaginar de Treasury Bills de los Estados Unidos, deuda pública española, francesa, alemana, de cualquier país que ustedes quieran decir desarrollado, etcétera, etcétera. De hecho,
esta acumulación de reservas también se ha visto favorecida por una cosa: el deseo frente al déficit continuado de los Estados Unidos, déficit por cuenta corriente y déficit comercial, y la tendencia que eso implicaba a la baja del tipo de interés del dólar, el deseo de defenderse frente a esa posible bajada del dólar, igual de China, que de Japón, que de México, que de otros muchos países, que de Brasil o cualquier país latinoamericano, mediante la intervención en el mercado de cambios, comprando dólares para mantener el precio de la divisa. De manera que al final nos hemos visto en una situación en la que estos países, China, la India, Japón, Corea, Taiwán, otros muchos, han acumulado trillions, en el sentido anglosajón de la palabra, billones nuestros de dólares. Y ese dinero ha estado ahí, ha estado en los mercados, a disposición del que quisiera. Cantidades gigantescas dispuestas a prestarse a tipos de interés absolutamente ridículos por comparación a lo que es el récord histórico del coste de la financiación. Esta pues ha sido una segunda condición, y una segunda condición muy importante. Y la tercera, que no suele faltar tampoco en estas crisis financieras, es el desarrollo alocado en el sentido de no controlado, de la ingeniería financiera. La ingeniería aplicada por la banca, por otros intermediarios financieros, por nuevas sociedades que han aparecido, que de hace 10 años apenas existían, ya sea hedge funds, que se conocían muy poco hasta finales del siglo XX, pero otras muchas. Toda la tecnología basada en la idea de originar y distribuir, aplicado a los mortgages, a las hipotecas, pero que también se podía aplicar a cualquier cosa, porque usted podía titulizar lo que quisiera. En el caso de Estados Unidos estaban titulizando con colateral, ¿verdad?, los créditos a las tarjetas de crédito. Estaban titulizando naturalmente los créditos a las compras de automóviles, pero estaban titulizando igualmente las hipotecas. Y esa titulización hacía que el que daba la hipoteca originalmente, que ni siquiera tenía por qué ser un banco, eran muchas sociedades hipotecarias, en la medida en que luego trasladaba el riesgo a otros, no se preocupaba de la calidad del riesgo que él tomaba, porque habría de ser otro el que se veía a hacer cargo al final de cualquier fallido, de cualquier problema. Claro que esto cualquiera hubiera pensado que no habría de pasar si alguien no garantizara que aquel riesgo era bueno. Y había alguien que lo garantizaba, que fueron las agencias de rating, que aseguraron que esos productos estructurados de manera particulares, que se podían redimir por trozos, por periodos, que tenían unos tipos de interés más altos según el riesgo y otros más bajos según el riesgo, etcétera, etcétera, que esos eran AAA. Claro, esa combinación de actuaciones, llevada por dos cosas fundamentalmente. Digamos, el deseo de competir en la cuenta de beneficios, que al estar limitado, por un lado, por el capital, los recursos propios, que vosotros que sois banqueros entendéis esto mejor que nadie, les llevó a sacar fuera de balance un montón de créditos para que no se midieran frente a los recursos propios. Ese es el sistema de los vehículos creados por el Citi y otros muchos bancos en Estados Unidos. Y en segundo lugar, el tema del crecimiento de los pasivos, porque un banco no puede prestar más que el dinero que primero depositan en él. Pero si tiene la posibilidad de titulizar sus propios créditos y obtener de nuevo dinero a través de la colocación en el mercado de capitales de esos títulos, naturalmente estará multiplicando por 2 su capacidad de crédito respecto de lo que los depósitos normalmente le habrían de dar. Y esto es lo que pasó. Y cuando en un momento determinado, si todo hubiera sido buen papel, si todo hubiera estado bien, si nadie hubiera corrido riesgos, pero no había buen papel, había muy mal papel. El papel de la subprime en algunos casos era sencillamente lo que nadie en circunstancias normales hubiera estado dispuesto a aceptar para ponerlo en su cartera. Cuando en un momento determinado empezaron a caer los precios en el real estate americano, los precios de las casas, y cuando se iba a hacer el embargo de la casa porque no pagaba ni siquiera el primer plazo
el que había obtenido la hipoteca subprime se dieron cuenta de que ya no pasaba como en el alza, que incluso eso era un negocio, puesto que el precio de venta de la vivienda embargada era mayor que el valor del préstamo que antes se había concedido, sino que ahora era menor y empezaba a plantear problemas. Y aquellas sociedades vehiculares que se habían creado precisamente para depositar ahí todas estas cosas, empezaron a decir que nosotros no tenemos capital, es que nosotros estamos financiados con repos y unos pocos bonos. Oiga, que ahora, si mañana nosotros tenemos que liquidar estas hipotecas, no podemos pagarlas con nuestros fondos, y entonces los bancos las tuvieron que volver a absorber. Y tan pronto como pasó eso, empezó todo el mundo a ver cuál era el agujero que había. Bueno, empezó todo el mundo a ver que había un agujero, no sabíamos ni cuánto, ni cómo, ni cuándo. Y la prueba es que durante casi todo el año 2007 y una parte importante del 2008, a pesar de las enormes ayudas que hicieron las administraciones norteamericanas y las de otros países, no estaba claro hasta dónde querían o podían llegar. Y fue después ya, digamos, de por un lado, de la quiebra de Lehman Brothers y por otro lado de la intervención ya descarada por parte de los gobiernos de Irlanda y del Reino Unido en los bancos, comprándolos, quedándose con ellos, cuando empezó esto a cambiar. Por tanto, comprendan ustedes que no es tan fácil tener una crisis como esta, pero comprendan también que no es tan fácil salir de una crisis como esta. Que se configuren todas estas circunstancias, yo llevo ya, con los años que tengo, no menos de 40 o 45, observando cómo evoluciona la economía española y la economía internacional. Un periodo tan prolongado de liquidez excesiva, con tipos de interés reales tan extremadamente bajos y tal orgía de invención de nuevos procedimientos de financiación, nunca lo había visto, y espero no volver a verlo, para ver si alguno de los ahorros que todavía me quedan para mi última parte de la vida siguen manteniendo su valor. Pero claro, el paradigma que ha caído no quiere decir que, aunque lo reconozcamos los fallos y sepamos o podamos atribuir algunos al funcionamiento del mercado y a la falta de control, y otros a que el control estaba mal hecho, y unos terceros a que la supervisión era inadecuada, lo cierto es que, aun sabiendo qué cosas deberíamos tratar de evitar en el futuro, y en ello se está reflexionando de manera bastante razonable por parte tanto del grupo de los 20 como de las principales autoridades monetarias y de supervisión, tanto en Basilea como en Frankfurt como en Washington, etcétera, algún día llegaremos a un consenso bastante aceptable sobre cómo regular mejor esto y cuál debería ser nuestra estructura financiera. Pero el día que lleguemos a eso será cuando ya, espero yo, estemos saliendo de la crisis, porque el hecho de que eso lo tuviéramos claro, que no es el caso, no sería la fórmula para salir de la crisis. De hecho, una de las paradojas actuales es que el diagnóstico de la crisis está bastante bien hecho y está bastante consensuado. Lo sé que por razones doctrinales siguen insistiendo ha sido más fallos del mercado descontrolado y no sé qué, y otros que, doctrinarios muy liberales, dicen aquí lo que ha habido es fallos del Estado que no ha sabido prever cosas. Pero cualquiera que sea el culpable, sabemos bastante bien de los orígenes, la etiología y cómo ha ido produciéndose la crisis. Y además, se han hecho medidas absolutamente heterodoxas, porque no ha habido otro remedio, para cortarla. Y se ha cortado. En estos momentos es difícil pensar que puedan existir ya entidades financieras con graves riesgos, que no sean ya conocidas de antemano y sus riesgos relativamente medidos, y en la mayor parte de los casos, además, subvencionados o arreglados. Y sin embargo, conociendo todo esto y sabiendo que esta es una crisis de confianza, la confianza no vuelve a los mercados. Los mercados bancarios, los mercados de capitales, los mercados financieros en general siguen atrapados por la desconfianza. Y quienes fuera del sistema financiero tienen que tomar decisiones de consumo, de inversión, como lo podemos ver en nuestro país por la enorme subida, por ejemplo, de la tasa de ahorro de las familias, o la caída de la inversión, y no solamente la que tiene que ver con la construcción residencial o en general la construcción,
también se sienten igualmente desconfiados y mantienen tasas de gasto realmente muy escasas. Seguimos discutiendo sobre cómo salir de esta crisis. Y hay algo que sí se puede decir, pero no es grato decirlo. La política fiscal en la mayor parte de los países ha cumplido con todo lo que podía dar, e incluso en el caso como el de España ha hecho más de lo que podía hacer. Por tanto, no esperen ustedes de un impulso fiscal adicional mediante rebaja de los impuestos o aumento del gasto público encontrar la salida de la crisis. Los Estados Unidos, en la medida en la cual aparentemente los títulos de deuda pública emitidos por el Tesoro tienen todavía una amplia acogida y no son puestos en tela de juicio por nadie, digo en su capacidad de ser pagados en el futuro, ¿verdad?, quizá tendrían un poco más de margen de maniobra. Y recientemente, como ustedes saben, el presidente Obama ha hablado de un plan de 50.000 millones de dólares para aumentar determinadas infraestructuras, que tampoco es tanto cuando ustedes consideran el tamaño del PIB o de la economía de los Estados Unidos. Pero bien, en todo caso, para todos los demás, para países como el nuestro, no hay margen de maniobra para la política fiscal. Y es una desgracia porque la política monetaria también deja bastante pocos márgenes. Es decir, tipos de interés ya más bajos de los actuales son prácticamente imposibles. Tenemos el límite del cero. Tenemos tipos de interés en el Banco Centrales que van desde 0 prácticamente al 1%. Por debajo de esto ya, aunque todos nos pusiéramos al 0,01%, realmente el impacto expansivo sobre la política monetaria habría de ser muy pequeño. No es eso lo peor. Lo peor es que teniendo estos tipos de interés bajo, luego los bancos no toman a préstamo del Banco Central lo suficiente como para poner en marcha una nueva recuperación del crédito. Y la razón es bastante clara. La razón es que la mayor parte de los bancos tienen demasiados problemas como para aumentar todavía sus riesgos. Y la mayor parte de ellos lo que tienen que hacer es limitar los créditos, conseguir una estructura de pasivo más razonable y menos cara de la que tenían, y asegurarse un nivel de liquidez, porque quien más, quien menos, y particularmente entre los bancos españoles, está endeudado en unos mercados que se han rarificado extraordinariamente. Porque antes uno podía ir con títulos, ¿verdad?, de hipotecas o con cédulas hipotecarias o con bonos a cualquiera de estos mercados, pero ahora es muy difícil, si no pasa por una cámara intermedia y no tiene un nombre suficiente, que pueda colocarlos, como no sea a costes tan elevados que supongan un riesgo reputacional para el emisor demasiado grandes. En esas circunstancias, verdaderamente, tampoco puede hacer mucho la política monetaria. Veremos cosas raras todavía, Si a mí me hubieran dicho en algún momento que iba a ser el Tesoro de los Estados Unidos, ¿verdad?, o el Tesoro español o cualquier otro, el que iba a dar dinero directamente a los bancos, hubiera dicho que eso era imposible, que ya desde el siglo XIX habíamos descubierto cómo funcionaba un sistema bancario y que eso era un contradios. Bueno, lo hemos visto. En el camino del quantitative easing, que no es otra cosa que, bueno, mire usted, yo le voy a dar préstamos, ¿verdad?, a tipos muy bajos en toda la gama de los plazos y sin mirar prácticamente sus papeles que me da usted como colaterales, todavía caminaremos más. Yo creo que vamos a vivir todavía un tiempo relativamente prolongado en que ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo van a estar en condiciones ni de subir tipos de interés ni de terminar drásticamente con estas prácticas que repugnan al buen sentido, pero que todavía, en la medida en la cual no se puede optimizar la liquidez que hay en el sistema, que es gigantesca, porque hay mucha liquidez en el sistema bancario internacional, el problema es que nadie la quiere prestar a otro. En la medida en que esto siga ocurriendo, veremos estas cosas que permitirán, contra deuda pública o contra deuda privada, intervenir, hacer más plana y más baja la curva de tipos de interés y facilitar un poco la recuperación económica. Pero insisto, solo un poco, porque todavía en muchos países, y en el nuestro de manera muy particular, la situación del sistema bancario es una en la cual internarse otra vez en el aumento de los riesgos es relativamente complicado y seguramente no aconsejable.
si la descoordinación entre los países del mundo fue mala a la hora de ir produciendo este exceso global de ahorro al que antes me he referido, ahora también es fatal a la hora de buscar la recuperación. Es evidente que no necesitaríamos que China y otros países revaluaran sus monedas y ayudaran de esta manera a la recuperación de los países avanzados, que ciertamente están creciendo mucho menos que los países emergentes. Pero no es probable que esto vaya a ocurrir inmediatamente. Yo creo que los chinos han aprendido mucho de la historia y se han dado cuenta de que los grandes éxitos de los modelos de desarrollo basados en la exportación, ya sea Japón, ya sea Alemania, incluso en menor medida la Italia de los años 60, estaban basados en que tú mantenías una moneda por debajo del valor de mercado. Y eso ayudaba muchísimo y tal. Y en la medida en la que tú has ido reconociendo el verdadero valor de la moneda, o si quieren ustedes, el tipo de cambio de equilibrio a largo plazo, ¿verdad?, una parte importante de ese elán, de ese impulso de desarrollo que tenían esas economías, ha ido desapareciendo. Y yo creo que los chinos, no sé si piensan esto o algo parecido, pero no parecen muy dispuestos a dejar que su moneda se revalorice tanto como sugiere el superávit de su balanza de pagos por cuenta corriente. Por tanto, sería bueno que mejorara en el grupo de los 20 y en los foros internacionales en cierta medida la coordinación, que nos ayudara a eso, primero a evitar las guerras de monedas, que son prácticamente iguales que las guerras de los aranceles. Las diferencias son muy pequeñas, para que son mucho más fáciles. Con una moneda, pues uno eleva los aranceles todos a la vez. La guerra de aranceles es mucho más complicado, por eso les gustaba tanto en el siglo XIX a los intervencionistas, ¿no? Pero de ahí tampoco podemos esperar mucho. ¿Qué podemos esperar de las reformas estructurales? Bien, las reformas estructurales están bien, son indispensables, son necesarias, pero desde luego a nivel mundial nadie puede esperar que la cosa se resuelve porque todos ganamos competitividad frente a los demás, porque si todos ganamos competitividad no gana nadie. Entonces está muy bien que cada uno hagamos nuestra tarea y para cuando llegue la recuperación encontremos una economía como la española más competitiva que cuando entró en la crisis. Pero no cabe esperar ni por la naturaleza de estas medidas, ya sea la reforma del mercado de trabajo o el aumento de la competencia en determinados mercados de bienes y servicios, ya sea la reforma de las pensiones, que vayan a tener un efecto inmediato. A lo que estamos jugando todos, y con esto voy ya concluyendo, es a que si no podemos hacer políticas macroeconómicas expansivas por las limitaciones a las que acabo de referirme, al menos para países como los de la Unión Europea, si nuestras políticas de transformación estructural van a tener importancia y va a ser bueno porque nos pillarán más fuertes en la próxima recesión, que también existirá, como es natural, porque con esto no han desaparecido las fluctuaciones económicas, y de la coordinación de las políticas internacionales y de tipos de cambio solo podemos esperar una ayuda marginal, la conclusión de todo esto es que nos espera una recuperación lenta, muy gradual y por ocasiones dubitativa. Y esto es un poco la mentalidad con la que tenemos que abordar la situación en la que estamos y lo que nos espera en los próximos años. La otra manera de mirar esto es que tenemos un país que está en su conjunto extraordinariamente endeudado. Eso pasa siempre que hay una crisis financiera, porque como he dicho al inicio de mis palabras, siempre que hay un periodo prolongado de tipos de interés real bajo, es absolutamente racional endeudarse hasta las cejas. Tenemos una economía que está muy endeudada. El procedimiento habitual ha sido no solamente a través de las inversiones directas e indirectas o de cartera del capital internacional, o a través de las emisiones y las compras de obligaciones, bonos, etcétera, privados, sino fundamentalmente a través de nuestro sistema bancario. El sistema bancario ha ido colocando estas cédulas, ha ido colocando estos bonos y otras cosas en otros bancos normalmente. Y si no, en otras entidades financieras, da igual. Y con eso ha hecho una cosa, ha hecho que durante años en España pues creciera el crédito con una tasa de inflación del 2,
3% al 25%, lo cual creo que no lo había visto ninguno de nosotros que conocíamos algo de banca. Unas tasas de crecimiento del crédito por encima del 20% en términos reales no las habíamos visto, creo que jamás. Un país que está así endeudado no puede esperar que sean sus familias, que se han endeudado muchísimo, las que empiecen a gastar alegremente. Un país así endeudado no puede esperar que sean sus empresas, o al menos una parte de ellas, y particularmente las relacionadas con el inmobiliario, que se han endeudado extraordinariamente, que puedan empezar a invertir. Hay otra parte que pueden hacerlo más, pero que tendrán un techo, una limitación, que es la marcha del mercado interior, el cual tiene que ver con el consumo doméstico, el cual a su vez está muy condicionado por el alto nivel de endeudamiento de las familias. Y finalmente, un país endeudado también por parte del sector público, como nos ha ocurrido después de estos fuertes déficits financieros que ha tenido, déficits fiscales que ha tenido el Estado, tampoco puede esperar que el Estado contribuya seriamente al relanzamiento del gasto. Y esta es la situación en la que estamos. Necesitamos tiempo, un tiempo que habría que aprovechar para mantener a niveles relativamente bajos la apelación a la financiación internacional, o dicho en otras palabras, el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, que habría que aprovechar para plafonar, poner un techo máximo a la deuda del Estado que lo hubiera de converger a la baja, y que habría que aprovechar también para limitar ya la deuda del sector privado, igual familias que empresas. Pero esto habría que hacerlo no de golpe y porrazo, no de una sola vez. Habría que hacerlo con extremado cuidado para no caer en lo que algunos han llamado la paradoja de la austeridad, que al final, por ser todos austeros y tratar de pagar nuestras deudas, nos hace a todos más pobres que antes. Y este es el riesgo que estamos corriendo. El año que viene probablemente no sería difícil encontrar un crecimiento de la economía en torno al 1%. Si esto hubiera seguido una evolución normal, pero después de las medidas de política fiscal que hemos introducido, después de una reducción del 5% del salario de los funcionarios, de una congelación de las pensiones, de una reducción del gasto público corriente importante, o de una reducción todavía mucho mayor del gasto en inversión, alcanzar un 1% va a ser extremadamente difícil. Y ya no quiero concluir sobre las derivadas de esto, sobre el déficit y la necesidad a lo mejor de hacer una segunda ronda de ajuste fiscal en medio del año. De manera que esa es la situación, es una situación que no es de imposible cumplimiento. Verán ustedes o veréis que después de todo no hemos salido tan mal librados. La economía española pues habrá caído un 4% después de muchos años de muy fuerte crecimiento, y posiblemente esté recuperando ya el nivel de crecimiento, no de la renta per cápita, pero sí por lo menos del Producto Interno Bruto. Hay otras situaciones que han sido, que pueden haber sido peores. Pero nos enfrentamos, a menos que ocurra una situación milagrosa, y en nuestro caso los milagros casi siempre han venido de fuera, han sido shocks positivos. En la crisis de los 70 y los 80 fue la entrada en la Unión Europea. En la crisis de los 90, que era de mucha menor cuantía, fue la entrada en el euro. Si ahora nos viniera un shock de esta naturaleza, que por supuesto no está en el horizonte, eso nos habría de ayudar. Pero en todo caso, tratar de ser competitivos para aprovechar todas las ventajas que puedan derivarse de una economía internacional que vaya corriendo un poco más de nosotros para transformarla en energía, nuestra propia recuperación, será absolutamente obligatorio. Y esto es todo lo que yo quería decir, así que ahora me quedo a disposición de todos vosotros para las preguntas que queráis, siempre que lo hagamos en un tiempo limitado, si tenemos mucho tiempo, de esto o de cualquier otra cosa, hombre, de la que yo sea aparentemente competente. Temas exóticos ya confieso que no los conozco. Gracias. Carlos Lochaga, con su habitual brillantez, nos ha hecho una presentación rigurosa y amena,
y con un cierto sabor amargo. No sé si aquello de el realista es un optimista bien informado. No sé si salimos un poco con el ánimo un poco encogido de la salida de la crisis. La tenemos para largo tiempo. Voy a dar la palabra a los que quieran intervenir. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Adelante. Hola, buenas noches, Carlos. Soy Luis Juango, de Pamplona. O sea, quiero decirte que soy de ciudad, no de pueblo, ¿eh? Entonces... Yo sí soy de pueblo. Por eso. Oye, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho. La salida va a ser lenta. Nosotros estamos en España. Yo creo que en España, pues esto es la teoría del enfermo. Si alguien, pues en un accidente le han cortado las dos piernas y a uno una sola pierna, pues está maravilloso. En España estamos sin piernas, me parece a mí, porque tenemos un aditamento que es el cáncer del paro. Me gustaría que, centrándonos dentro de toda tu exposición en un capítulo concreto como es el del paro, nos dieras tu opinión de cómo crees que es este cáncer de malo, esta situación de mala, cómo crees que se está visualizando y ejerciendo las actividades o las acciones oportunas, pues para que podamos ser igual de malos, entre comillas, que los que en lugar de tener el 20% tienen el 8 o el 10 o el 5, que de todo hay en nuestro derredor. Gracias. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, yo debo pedir excusas porque quizá pensando en la naturaleza de la carrera de todos nosotros, fundamentalmente financiera, he fijado más mi atención en la crisis en los aspectos financieros que en los reales, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el paro no lo he mencionado sino de pasada, pero es ciertamente un problema muy importante. Voy a decir, sin embargo, algunas cosas sorprendentes, porque al menos no van por la línea general de lo que se dice. Primero, es menos importante de lo que se dice, en el sentido de que si este país tuviera un 20% de parados, realmente la tensión habría de ser mucho mayor de la que es. El hecho de que exista todavía una economía sumergida o irregular o informal relativamente importante. El hecho de que tengamos un sistema también de subsidio de desempleo que, por comparación a lo que son nuestros salarios y por comparación a lo que son nuestros recursos, es extremadamente generoso por comparación a cualquier otro del sistema europeo, hace que en realidad el tema del desempleo esté siendo exagerado por unas estadísticas, por decirlo así, poco afinadas. Pero hay desempleo y hay mucho, tanto como dicen algunos como para hacer imposible la recuperación económica. Y eso no veo por qué. A decir verdad, el desempleo es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad. Es la posibilidad de ir incorporando un factor a coste prácticamente cero, porque está ahí, ya le estás pagando un cierto dinero en la forma de subsidio, etcétera, no le estás pagando como cuando estaba ocupado, de manera que cuando pasa a cobrar, primero gasta más porque tiene más dinero para hacer consumo, y el ahorro que hace el Estado del subsidio que le da, más lo que saca de las cotizaciones que empiezan a pagar por él, si las pagaran, es una buena razón para pensar que la existencia de lo que hubiera llamado Marx en los viejos tiempos el ejército de reserva, ¿verdad?, no es una especie de dificultad para el crecimiento económico, es al contrario un arma utilizable. Sin embargo, se nos viene diciendo, en la medida en la que existe un desempleo tan elevado y mucho más elevado que en otros países, la recuperación del consumo será tanto más difícil en España. Bueno, sobre esto habría que discutir bastantes cosas. Primero, si estamos hablando, como dirían los matemáticos, de primeras o de segundas derivadas. La recuperación del consumo puede ser mucho más fácil pasando de ganar muy poco a estar ocupado que simplemente pasando de tener un salario menor a uno mayor, y por tanto no hay ninguna razón seria para pensar que no se pueda recuperar el consumo si, eso sí, alguien pone en marcha, alguien hace la ignición del motor.
Segunda cosa, ¿qué es lo que dice la historia? Hombre, la historia dice que cuando en 1986, 85-86, la economía española se puso a crecer después de casi una década de estancamiento o de cuasi estancamiento, el desempleo estaba en torno al 22-23%, y esos niveles no impidieron que la economía creciera en tasas entre el 4,5 y el 5,5% durante un quinquenio. Cuando la economía española se puso a crecer otra vez de manera impresionante entre el 95-96 y el 2007, lo cierto es que el desempleo al inicio estaba en el 24%. Ambas cifras superiores a las que tenemos hoy, del 20%, que probablemente está ya alcanzando su plafón. De manera que no quisiera parecer poco sensible socialmente al tema del desempleo, pero sí quisiera señalar dos cosas. Una, que seguramente exageramos. Dos, que su impacto sobre la recuperación económica es cuando menos ambiguo, tiene sus aspectos positivos para crecer, esa reserva de empleo que tienes ahí, tiene sus aspectos económicos porque tardará un poco más en aportar al gasto privado de consumo. Pero en general no es la cosa que más me preocupa. Tiendo a creer que al final el empleo y el desempleo son la consecuencia de los niveles de actividad económica, los cuales a su vez son la consecuencia de la estimulación que exista en un momento determinado en la economía, naturalmente siempre sobre la base de la confianza previa, que eso es algo que todavía en nuestra economía no se ha recuperado. ¿Alguna? Sí, Juan. Juan Moro, dos temas. Uno, el tema de las autonomías, cómo puede incidir las autonomías y las capacidades que tienen las autonomías para endeudarse y para desarrollar políticas que pueden ir en contra de la política del gobierno o de la administración central. Y la segunda, derivada de esta, es que el gasto público que la administración central tiene aproximadamente representa que el 18 o el 19% del total. Si se descuenta la seguridad social, el resto está en manos de las autonomías y de los ayuntamientos. Entonces, ¿cómo salir de la situación? Porque un tema es el tema monetario o el tema, las posibilidades fiscales, y otro es el institucional. Entiendo. Bueno, es un tema muy importante. Por ejemplo, es evidente que en estos momentos al gobernador del Banco de España parece ser el tema que más le preocupa, uno de los que más le preocupa. La falta de posible coordinación entre el ajuste fiscal a nivel estatal, a nivel de administración central, y en las comunidades autónomas, en un contexto en el que, como acabas de decir, resulta que si uno deja a un lado los pagos de intereses y deja a un lado la seguridad social, lo que gasta el Estado es el 18% del total. El otro lo gastan fundamentalmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De manera que necesitamos que todo el mundo ponga ahí algo, haga un esfuerzo para ayudar. Mi experiencia con las autonomías es que nunca han sentido gran interés por ayudar en estos temas. No han sentido que el problema era propio. Y esto es relativamente comprensible. Con esto no estoy descalificándolas, sino sencillamente diciendo que cada cual le aprieta el zapato en el pie que lo lleva puesto. Las autonomías han estado viviendo, y lo mismo ha pasado en parte en los ayuntamientos, por encima de sus posibilidades en los últimos años. Los ayuntamientos han encontrado bastante rápidamente un ajuste por la vía de los ingresos, que ha sido la disminución de la recaudación impositiva conectada con todo el auge de la construcción. Cuando eso ha pasado, han visto que lo estaban pasando mal y han tratado, siempre que no hablemos del Ayuntamiento de Madrid, han tratado de ajustar algo los gastos.
Las comunidades autónomas, el gobierno yo creo que cometió un terrible error a lo largo del año 2009. Como sabéis, ahora en los presupuestos se hace un cálculo de cuánto vamos a ingresar por el IVA o cuánto vamos a ingresar por el IRPF u otros impuestos. Y se dice que parte, eso también lo vemos en la declaración del impuesto sobre la renta, va a ir al Estado y que parte va a ir a las comunidades autónomas de cada una de estas figuras, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó a lo largo del 2009? Que como la caída de la economía había sido muchísimo mayor que la que había pronosticado el gobierno, entonces la base sobre la que tenían que distribuirse una parte para el Estado y otra parte para las autonomías se contrajo mucho en relación a la presupuestada. Pero el gobierno siguió pagándoles a las autonomías como si estuviera recibiendo las cantidades que cada mes había presupuestado. La consecuencia de eso fue que las autonomías, aun cuando se les avisaba que esto no puede ser y tal, seguían gastando alegremente porque ellas no notaban. Y el gobierno aumentó muy considerablemente también el déficit como consecuencia, gobierno, administración central, porque al final el déficit que cuenta es la suma, el agregado de los tres niveles, más la seguridad social. Bueno, eso creo que ha sido un error. Primero porque no les hizo ser realistas a las comunidades autónomas y retrasó considerablemente su reacción frente a la nueva situación. Pero en segundo lugar porque ahora no te lo agradecen. Ahora dicen, me estás ahogando, ¿no? Porque claro, este año ya les estás pagando por lo líquido, ¿no? Por la diferencia entre lo que tendrías que pagar y lo que le adelantaste por encima de lo que le debías pagar el año pasado. Y claro, eso ya no les gusta nada. Yo creo que va a haber una cosa que, a pesar de esta reticencia y de las dificultades de la coordinación de un Estado a tres niveles como el nuestro, sin embargo se va a imponer. Hubiera sido deseable que se hubiera impuesto a priori y así hubiéramos evitado en parte frustraciones y sobre todo retrasos en el ajuste. Pero al final lo que se va a imponer es que nadie va a querer prestar ni a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas. Desde luego el banco desde el que nosotros procedemos no les va a dar un duro y supongo que los demás tampoco. Incluso las cajas de ahorro, que en tiempo se veían extremadamente presionadas, van a decirte que no. ¿Qué ha pasado en Cataluña hace tan solo unos días? Bueno, en Cataluña primero trataron de salir al mercado de manera normal y encontraron con que tenían que pagar una prima absolutamente disparatada. Entonces le llamaron, como suelen, a la Caixa y le dijeron, ¿qué tal si arreglamos esto entre nosotros como en los viejos tiempos? Y dijeron, no, esto es que no se puede. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Hacer una colocación que naturalmente los bancos están deseando quedársela a ellos, ¿no? Están encantados de esa colocación a esos tipos de interés, ¿eh? Esa es la señal de que, en general, van a tener que restringir mucho su margen de maniobra las autoridades locales y las comunidades autónomas como consecuencia de esta restricción financiera. No van a encontrar fácil financiación. ¿Cuál es el problema de esto? Por concluir, hombre, que siempre hay un tercero que paga las copas. Y habitualmente el tercero que paga las copas en este caso es el proveedor de los ayuntamientos, el que les hace los servicios de limpieza, el que les ha hecho una obra y no cobra, o el de las comunidades autónomas. Y a eso sí les puede crear problemas que pueden acabar derivando en crisis de liquidez o incluso de solvencia si esta durara suficiente tiempo. En ese terreno el gobierno quizá tendrá que pensar alguna cosa adicional, porque si no va a tener quizá un segundo round, una segunda ronda de deterioro en la morosidad, en la dudosidad de créditos, que puede ser importante y afectar a mucha pequeña y mediana empresa. Sí, bueno, soy Blasco Ruiz. Me lo pongo muy cerca, gracias. Bien, hay una expresión del conferenciante, el señor Solchaga, que ha hecho referencia al término desconfianza. Y esta reflexión me lleva a analizar pues las últimas décadas de la época moderna de nuestro país, a partir del plan de estabilización y el porqué del éxito del desarrollo económico en nuestro país. Bajo mi visión, había una mano de obra bastante cualificada, muy productiva y una apetencia de inversores extranjeros de gran potencial en establecer en España
pues ciertos sectores industriales que han aportado al PIB pues cifras bastante significativas. Entonces, desconfianza y preocupación a que este retroceso nos deje en una posición como país difícilmente recuperable para alcanzar no tanto ya la situación que teníamos, sino algo que dé, digamos, un aporte de mayor bienestar o de confianza al futuro. Entonces, y ya puntualizo, se habla de políticas monetarias, políticas fiscales, se habla de políticas presupuestarias muy restringidas e incluso se habla de reformas estructurales. Pero nunca en estos últimos tiempos se ha hecho una reflexión profunda en este país de cómo desarrollar todo el aparato productivo, de cómo impulsar el desarrollo industrial que pueda generar puestos de trabajo y devolverle a nuestro país una posición más esperanzadora. Y esta sería mi interrogante. ¿Cabría incorporar esto en el discurso de las personas con, digamos, con responsabilidad en el presente de nuestro país para tratar de implantar estas políticas de mejora? Gracias. Ya, bueno, yo diría que en el discurso sí está. De hecho, yo me he hartado de oír eso de vamos a cambiar el patrón de crecimiento. Se acabó el ladrillo, ahora vamos a hacer innovación, investigación, desarrollo, la industria, la exportación. Como si eso estuviera al alcance del gobierno. El gobierno lo que pueden hacer es crear un clima adecuado de negocios. Y eso sí pasa por la confianza, de la que luego vendré a hablar. Pueden crear una situación de mayor o menor hostilidad hacia las empresas que invierten, igual nacionales que internacionales, a través de que los sistemas de intervención sean más o menos agresivos o sean más o menos cooperativos con la inversión privada, a través de que el sistema fiscal sea más fácil de entender, más sencillo y menos egoísta que otros. Es el tipo de cosas que puede hacer un gobierno. Pero si un gobierno pretendiera en un momento determinado decir tenemos que poner mucho más dinero en la construcción naval o mucho más dinero en la fabricación de aparatos móviles de telefonía o de cualquiera de estos gadgets, o tenemos que poner mucho más dinero en tal cosa y menos en la otra, la probabilidad de error sería tan grande como la del mercado. Mayor, porque claro, el mercado, quienes toman las decisiones se juegan su dinero y los gobiernos se juegan el dinero de todos. Y parece que esto es lo mismo, pero como ustedes saben muy bien, o como sabéis muy bien, no es la misma cosa. Entonces, yo no... Es más, déjame que te diga, no solamente no echo en falta eso en el discurso, sino que me da miedo cada vez que lo veo, porque me parece que es darle una retórica, no digo que no esté conducido por la buena intención o la preocupación que a ti te anima al hacer la pregunta, pero creo que es darle una retórica a algo que no sabes muy bien de qué se trata, darle un nombre muy grande, muy importante. A pesar de lo que ha hecho el gobierno, y el gobierno ha hecho mucho porque se perdiera la confianza en este país al actuar tan mal, a pesar de lo que nos ha pasado con la prensa internacional en algunos momentos, que no hemos sabido cómo tratarla y hemos sufrido castigos innecesarios, digamos que noticias que rondaban la mera falsedad, análisis inadecuados, pero en manos de la gran prensa. Estoy hablando de Financial Times, del Wall Street Journal o The Economist. No estoy hablando del Mundo, por decir algo que desprecio. No, estoy hablando de prensa seria. Pues bien, a pesar de todo eso, la mayor parte de la gente con la que uno trata en el extranjero dice, pero ustedes siguen siendo un buen país. Es decir, la gente sí ha creído que estos éxitos de los últimos 30 años de la economía española, o si queremos remontarnos a los primeros procesos de modernización, ¿verdad?, con la estabilización del 59, etcétera, no han sido casuales.
han sido el resultado de una economía y una sociedad que ha ido despertando a los nuevos desafíos, a las nuevas oportunidades que ofrecían los cambios tecnológicos, la posibilidad de modernizar nuestra economía, de integrarla en la Unión Europea, de hacerla también más capaz de participar de los asuntos internacionales, de reformarse por dentro en la administración, para bien o para mal. Todo este fue producto de descentralización que hemos hecho a través del Estado de las autonomías. Es absolutamente impresionante. La gente dice, esto es muy peligroso, y dices, tenemos una suerte del demonio, si no nos hemos pagado casi ninguna bofetada, a pesar de todas las dificultades que implicaba una descentralización del tamaño de la que hemos llevado a cabo en este país. Pues bien, la gente sigue creyendo que existen posibilidades de futuro en este país. La mayor parte de la gente cree que si deja uno a un lado las empresas relacionadas con la construcción y sobre todo con el desarrollo inmobiliario, la mayor parte del sector industrial de este país, pequeño, mediano y grande, es sano. Ha invertido bien y está en buena capacidad de competir, unos mejor y otros peor. Y la mayor parte de la gente sigue creyendo que en este país hay algunos sectores que son excelentes, uno de los cuales, por cierto, es las finanzas. Son excelentes en el sentido que son de los mejores de Europa. Es muy bueno ese, es muy bueno el sector relacionado con el turismo y la hostelería, la telefonía es muy buena. Hay una serie de cosas en este país que son buenas y que han demostrado que un país que hace tan solo 30 años parecía que solamente podía ser un follower, un seguidor de algunos otros, bueno, pues ha llegado a formar sus multinacionales de importancia, ha llegado a crear escuela en las formas de hacer determinadas cosas, ha sido capaz de superar todas las restricciones de los viejos monopolios públicos transformándolos en compañías privadas de éxito. Por lo tanto, dejadme que os transmita esto. Todavía no hemos agotado el crédito del país. El país sigue teniendo un crédito importante y además, por sorprendente que parezca, porque esto no ha sido la historia habitual de España, cuenta con bastante simpatía internacional España. O sea, la gente está deseando que esto que nos está pasando sea una enfermedad transitoria y podamos reponernos en no mucho tiempo. Pero eso se ha visto realmente afectado por una política económica mal orientada, un gobierno que no ha sabido decir la verdad, o primero enfrentarse a la realidad, luego decirla y luego transmitir la confianza de que, aun con sacrificios y dificultades, el gobierno estaba al frente de la nave para sacar la cuestión adelante. La apuesta actual es porque, a través de la acción de gobierno de carácter reformista y de la acción de gobierno en materia de ajuste fiscal, vamos a recuperar la credibilidad de los mercados, y una vez que tengamos esto tendremos la confianza de nuevo, desde afuera para adentro y entre nosotros mismos. Esa es la apuesta, que es una apuesta de paciencia. La construcción de reputaciones, al contrario que el deshacer las mismas, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, y es preciso que vean que hay una perseverancia en la conducta del gobierno. Que el gobierno no hizo un día una cosa y al día siguiente la contraria. Que no parece que va en una dirección y que luego se arrepiente. Este gobierno ha tenido también esos defectos. Yo creo que crecientemente, no diré que como consecuencia de sus virtudes o porque, como suele decirse, a la fuerza ahorcan, lo cierto es que el gobierno ha ido centrándose hacia lo que son los problemas principales y abordándolos, yo creo que seriamente, abordándolos con una actitud razonable y la que es útil. Los mercados empiezan a verlo. Los buenos resultados de la Administración Central en materia de ejecución presupuestaria en lo que va de año, bueno, ya van teniendo un efecto en la prima de riesgo de nuestro país. Es cierto que hay bancos grandes como el Bilbao Vizcaya, como el Santander, que naturalmente tendrán que pagar lo que tengan que pagar, pero nunca han tenido problemas para su financiación, etcétera, y que siguen teniendo un gran nombre. Pero la verdad es que tú vas viendo que poco a poco te van separando de lo que llamábamos en el colegio el pelotón de los torpes. Poco a poco, y el hecho de que te separen no es una medida irreversible. Mañana te pueden poner otra vez allí si no dar la respuesta adecuada en clase. De manera que es un esfuerzo en el que ya está claramente inmerso el gobierno y que yo creo que una vez que empiece
ya sea este gobierno, ya sea el que le suceda de otro signo, seguirá adelante, porque el coste de dar marcha atrás de este tipo de operaciones es tan elevado que no tendría sentido hacerlo. Ahora ya la mayor parte de las dificultades para adquirir credibilidad y mejorar nuestra reputación como país y del gobierno por sus políticas económicas, yo creo que han sido superadas, lo cual no quiere decir que ninguno de los dos objetivos se hayan alcanzado todavía, pero al menos las mayores dificultades yo creo que las hemos arrinconado, y esperemos por el bien del país que poco a poco desaparezcan y vaya la gente creyendo que este es un país serio, que sabe muy bien cómo salir de una situación como la actual, y eso mismo nos ayude a una recuperación de mayor vigor que la que estamos ahora viviendo.